No todas las advertencias llegan como un grito. Algunas aparecen en la calma, en la observación paciente, en la voz de quien no necesita convencer porque solo describe lo que ve. Aristóteles fue uno de esos observadores silenciosos. No hablaba para conmover multitudes ni para provocar temor inmediato. Hablaba para quienes sabían detenerse y escuchar con atención. En su tiempo, ya comprendía que el mayor peligro para el ser humano no siempre nace de la escasez. A veces surge del exceso. Del momento en que lo abundante deja de ser una bendición y comienza a convertirse en una carga invisible. Aristóteles observó cómo el deseo, cuando se satisface sin medida, no conduce a la plenitud, sino a la pérdida de dirección interior. Vio que una vida rodeada de estímulos constantes debilita la capacidad de elegir. Cuando todo está disponible, la mente pierde el sentido de prioridad. Nada parece verdaderamente necesario, y lo necesario deja de sentirse valioso. Así, la voluntad se vuelve frágil, como un músculo que ya no se ejercita. Para Aristóteles, este fenómeno no era accidental. No lo llamaba abundancia, sino desorden. Un desequilibrio silencioso en el que el placer deja de educar al carácter y comienza a gobernarlo. Cuando el placer ocupa el centro, la razón se desplaza, y con ella se diluye la posibilidad de una vida virtuosa. El filósofo entendía que el ser humano no se extravía de golpe. Se pierde lentamente, cuando confunde comodidad con plenitud, y satisfacción inmediata con felicidad verdadera. Este error no produce ruido. No genera alarma. Se instala con suavidad, casi como una promesa cumplida, hasta que el individuo deja de preguntarse por el sentido de sus actos. Por eso Aristóteles hablaba del justo medio. No como una norma rígida ni como una imposición moral, sino como un estado de equilibrio interior. Un punto invisible entre el exceso que adormece y la carencia que endurece. En ese punto, la vida conserva su tensión creativa, su dirección y su propósito. Hoy, en un mundo saturado de opciones, estímulos y promesas, esta advertencia regresa con una claridad inquietante. No porque las palabras hayan cambiado, sino porque la abundancia ha alcanzado una forma que Aristóteles solo podía intuir. Y aún así, su mirada fue lo suficientemente profunda como para anticipar sus consecuencias. Este capítulo no busca ofrecer respuestas inmediatas. Solo propone una pausa. Un espacio para observar si, en medio de tanto tener, algo esencial ha comenzado a perderse sin que nadie lo note. Para Aristóteles, nada en la naturaleza existe sin medida. Todo lo que vive posee una forma, un límite, una proporción que le permite ser lo que es. Cuando algo supera ese límite, no se vuelve más completo. Se deforma. Esta idea, sencilla en apariencia, era central en su manera de comprender al ser humano. El exceso no era para él un problema moral en el sentido moderno. No se trataba de culpa ni de castigo. Era un problema estructural. Cuando una fuerza crece sin equilibrio, deja de cumplir su función y comienza a producir el efecto contrario. Así ocurre con el cuerpo, con la mente y también con el deseo. Aristóteles observaba que el placer, cuando aparece en la medida justa, acompaña a la vida y la vuelve habitable. Pero cuando se vuelve constante, ilimitado y disponible en todo momento, pierde su capacidad de orientar. El placer deja de señalar lo valioso y se convierte en ruido. Un ruido que confunde al alma. El exceso, entonces, no produce satisfacción duradera. Produce saturación. Y la saturación no genera plenitud, sino apatía. Cuando el individuo está expuesto continuamente a estímulos, su sensibilidad se embota. Lo que antes despertaba interés ahora apenas provoca reacción. Lo que antes exigía esfuerzo ahora se descarta por incomodidad.
En este punto, Aristóteles introduce una observación inquietante: el ser humano no se vuelve infeliz por no tener suficiente, sino por no saber cuándo es suficiente. La incapacidad de reconocer el límite es, para él, una forma de ignorancia profunda. No una ignorancia de datos, sino una ignorancia de sí mismo. Cuando el exceso se normaliza, la mente pierde referencia. El deseo ya no se orienta hacia fines claros, sino que se dispersa. Se desea sin saber por qué. Se consume sin saber qué se busca. La abundancia, lejos de liberar, comienza a gobernar silenciosamente las decisiones. Este dominio no se impone con violencia. Se instala con comodidad. La persona ya no siente la necesidad de preguntarse qué vale la pena, porque todo está al alcance. Y cuando todo está al alcance, la elección pierde peso. Elegir deja de ser un acto consciente y se convierte en una reacción automática. Aristóteles veía en este proceso una amenaza directa a la formación del carácter. Sin esfuerzo, sin resistencia, sin límites, el carácter no se fortalece. Se diluye. El individuo se vuelve dependiente de lo externo para sentirse satisfecho, y pierde el contacto con su propia capacidad de gobernarse. Por eso el exceso no es simplemente tener mucho. Es perder la forma. Es vivir sin contorno interior. Es permitir que lo abundante determine el ritmo de la vida, en lugar de que la razón y la conciencia establezcan el orden. Este capítulo no pretende condenar la abundancia en sí misma. Aristóteles no rechazaba el bienestar ni la comodidad. Advertía, más bien, que sin una comprensión clara del límite, aquello que parece un privilegio puede transformarse en una trampa invisible. Y esa trampa no se cierra de golpe. Se cierra lentamente, cuando el ser humano deja de reconocer en sí mismo la capacidad de decir basta. Aristóteles entendía la libertad como una capacidad interior, no como una acumulación de opciones. Para él, elegir no era simplemente seleccionar entre alternativas disponibles, sino ejercer un juicio consciente orientado por la razón. Sin esta orientación, la elección deja de ser un acto libre y se convierte en una respuesta condicionada. Cuando las opciones se multiplican sin límite, la mente no se vuelve más poderosa. Se vuelve más vulnerable. La abundancia de posibilidades no fortalece la voluntad, la dispersa. Aristóteles observaba que una mente expuesta a demasiados estímulos pierde la capacidad de deliberar con profundidad. Decide rápido, pero no decide bien. En un entorno saturado, la elección ya no nace del discernimiento, sino de la fatiga. Se elige lo inmediato, lo cómodo, lo que exige menos atención. La libertad, entonces, se transforma en una apariencia. El individuo siente que decide, pero en realidad responde a impulsos externos que ya han sido organizados para él. Aristóteles advertía que la verdadera elección requiere pausa. Requiere silencio interior. Requiere la capacidad de sostener la incomodidad de no satisfacer el deseo de inmediato. Sin esta pausa, la mente no reflexiona, reacciona. Y una mente reactiva no gobierna su vida, solo la atraviesa. La abundancia constante debilita esta pausa. Cuando todo está disponible en cualquier momento, la espera se vuelve intolerable. La paciencia se percibe como una pérdida de tiempo, no como una virtud. El deseo exige ser satisfecho ahora, y la razón se ve obligada a justificarlo después. Este desplazamiento es sutil, pero profundo. La razón deja de guiar al deseo y comienza a servirle. Aristóteles veía en este cambio una inversión peligrosa del orden interior. Cuando el deseo gobierna y la razón obedece, el ser humano pierde su centro. En este estado, la elección se vacía de significado. Elegir ya no implica compromiso,
porque siempre existe otra opción disponible. Nada se sostiene el tiempo suficiente como para transformarse en experiencia profunda. Todo se consume y se descarta. La vida se vuelve una sucesión de estímulos, no un proceso de formación. Aristóteles comprendía que la libertad auténtica no consiste en poder hacerlo todo, sino en saber qué no hacer. La renuncia consciente no es una pérdida, sino una forma de poder interior. Quien no puede renunciar no elige, es elegido por sus impulsos. La ilusión de libertad que produce la abundancia es, en realidad, una forma refinada de dependencia. Dependencia del estímulo, del placer, de la novedad. El individuo cree moverse libremente, pero su atención es constantemente capturada. Su energía se dispersa antes de poder consolidarse en propósito. Este fenómeno no produce angustia inmediata. Produce distracción. Y la distracción es más peligrosa que el conflicto, porque adormece la conciencia. Cuando la mente está ocupada en exceso, deja de preguntarse por el sentido de sus actos. Aristóteles no proponía escapar del mundo ni rechazar sus posibilidades. Proponía recuperar el gobierno interior. Recordar que elegir no es acumular experiencias, sino ordenar la vida según principios que no cambian con cada estímulo. En un mundo donde todo invita a reaccionar, la verdadera elección comienza cuando el individuo vuelve a escucharse a sí mismo. Y esa escucha requiere algo que la abundancia rara vez ofrece: silencio. Aristóteles no condenaba el placer. Comprendía que forma parte de la experiencia humana y que, en su justa medida, acompaña a la acción correcta como una señal de armonía interior. El problema comienza cuando el placer deja de ser un acompañante y se convierte en el objetivo principal de la vida. Cuando esto ocurre, la felicidad se redefine de manera silenciosa. Ya no se entiende como una realización profunda del ser, sino como una sucesión de sensaciones agradables. La vida se organiza alrededor de lo que produce satisfacción inmediata, y todo aquello que exige esfuerzo, paciencia o incomodidad comienza a percibirse como un error que debe evitarse. Aristóteles advertía que esta confusión es una de las más peligrosas. El placer es momentáneo por naturaleza. Aparece y desaparece. La felicidad, en cambio, es un estado que se construye con el tiempo, a través de acciones coherentes y elecciones repetidas. Cuando ambos se confunden, la persona persigue algo que no puede sostenerse. La abundancia intensifica esta confusión. Cuando el placer está siempre disponible, pierde su capacidad de señalar lo valioso. La mente se acostumbra a un nivel constante de estímulo y comienza a exigir cada vez más para sentir lo mismo. El resultado no es mayor satisfacción, sino una creciente insensibilidad. En este proceso, el individuo se vuelve dependiente de la sensación. Necesita estímulos para sentirse vivo. Sin ellos, aparece el vacío. Aristóteles veía en esta dependencia una forma de esclavitud interior. No una esclavitud impuesta desde fuera, sino aceptada voluntariamente a cambio de comodidad. El placer, cuando gobierna, altera la percepción del bien. Lo que agrada se confunde con lo que conviene. Lo que resulta cómodo se confunde con lo que es correcto. La razón, en lugar de evaluar, justifica. Construye argumentos para sostener decisiones que ya han sido tomadas por el impulso. Este desplazamiento tiene consecuencias profundas. La persona deja de preguntarse si una acción contribuye a su formación interior. Solo se pregunta si le resulta agradable. De este modo, el carácter deja de desarrollarse. Se estanca en un estado infantil, siempre buscando satisfacción y evitando toda forma de tensión. Aristóteles entendía que la tensión no es enemiga de la vida buena. Es parte de ella. Sin desafío, sin esfuerzo,
sin resistencia, no hay crecimiento. El placer auténtico surge cuando acompaña a una acción que exige compromiso, no cuando sustituye al compromiso. La abundancia de placer, paradójicamente, produce una vida empobrecida. Empobrecida en profundidad, en sentido y en dirección. La persona puede sentirse entretenida, pero no realizada. Puede estar satisfecha en el momento, pero vacía en el fondo. Este capítulo no invita a rechazar el placer, sino a devolverlo a su lugar. A comprender que no todo lo que agrada construye, y que no todo lo que incomoda destruye. Aristóteles nos recuerda que una vida guiada únicamente por la satisfacción inmediata pierde su capacidad de sostenerse en el tiempo. La felicidad, para él, no era un estado que se consume, sino una forma de vivir que se cultiva. Y ese cultivo exige algo que la abundancia constante suele debilitar: la capacidad de diferir, de esperar y de elegir con conciencia. Para Aristóteles, el carácter no es algo con lo que se nace completamente formado. Se construye. Se moldea a través de hábitos, elecciones repetidas y confrontaciones constantes con la realidad. El carácter es, en esencia, el resultado de cómo una persona responde de manera sistemática a lo que la vida le presenta. En contextos de abundancia, este proceso se ve alterado. Cuando las dificultades pueden evitarse fácilmente y el esfuerzo parece innecesario, las oportunidades de formación interior disminuyen. El carácter necesita resistencia para fortalecerse. Sin ella, se vuelve frágil, incluso cuando está rodeado de comodidad. Aristóteles comprendía que la virtud no surge de la teoría, sino de la práctica. No basta con saber qué es lo correcto, es necesario ejercitarlo. La abundancia, al ofrecer soluciones inmediatas y caminos simplificados, reduce la necesidad de enfrentarse a la incomodidad. Y sin incomodidad, la virtud no se consolida. El hábito de elegir lo fácil se instala de manera casi imperceptible. Cada pequeña renuncia al esfuerzo parece insignificante, pero acumuladas, estas decisiones configuran una forma de ser. La persona comienza a evitar todo aquello que desafía su comodidad, y con ello pierde contacto con su propia capacidad de sostener la dificultad. En este punto, el carácter deja de expandirse. No porque falten posibilidades, sino porque falta fricción. Aristóteles veía en la fricción una condición necesaria para el crecimiento humano. Así como el cuerpo se fortalece contra la resistencia, el carácter se forma frente a lo que no se obtiene de inmediato. La abundancia constante puede producir individuos hábiles para consumir, pero poco preparados para perseverar. Cuando algo deja de ser agradable, se abandona. Cuando algo exige continuidad, se reemplaza. Esta lógica, aplicada a la vida entera, debilita la constancia, una de las virtudes centrales para Aristóteles. Sin constancia, los proyectos se fragmentan. Las relaciones se vuelven superficiales. El compromiso se percibe como una carga, no como una elección consciente. El carácter, en lugar de afirmarse, se dispersa entre estímulos pasajeros. Aristóteles advertía que una vida sin esfuerzo no es una vida libre, sino una vida dependiente de condiciones externas favorables. Cuando estas condiciones cambian, el individuo carece de los recursos internos necesarios para sostenerse. La abundancia, entonces, se revela como una protección frágil. Este debilitamiento no se manifiesta siempre como fracaso visible. A menudo aparece como una sensación difusa de vacío, de falta de dirección, de insatisfacción persistente. La persona tiene acceso a muchas cosas,
pero carece de una relación profunda con ellas. El carácter fuerte no surge del control externo, sino del autogobierno. Y el autogobierno se aprende enfrentando límites, no evitando todos ellos. Aristóteles entendía que quien nunca se ve obligado a decidir con esfuerzo tampoco aprende a decidir bien. Este capítulo invita a observar cómo la abundancia puede estar moldeando el carácter de forma silenciosa. No como un enemigo declarado, sino como una influencia constante que, si no se reconoce, debilita aquello que permite al ser humano sostener una vida con sentido. El justo medio, en la filosofía de Aristóteles, ha sido muchas veces malinterpretado como una invitación a la tibieza o a la moderación superficial. Sin embargo, para él, el justo medio no era un punto cómodo ni una renuncia al compromiso. Era una forma activa de resistencia interior frente a los extremos que desordenan la vida humana. Este equilibrio no se encuentra de manera automática. Requiere atención constante, autoconocimiento y una disposición firme a no dejarse arrastrar por el impulso inmediato. En un mundo de abundancia, el justo medio se convierte en un acto consciente, casi contracultural. Elegirlo implica decir no a lo excesivo incluso cuando está disponible, incluso cuando es tentador, incluso cuando parece inofensivo. Aristóteles entendía que cada virtud se sitúa entre dos desviaciones. No como una fórmula rígida, sino como una orientación viva. El coraje, por ejemplo, se encuentra entre la temeridad y la cobardía. La generosidad, entre el derroche y la mezquindad. Este equilibrio no puede imponerse desde fuera. Debe cultivarse desde dentro. En tiempos de abundancia, los extremos se vuelven más atractivos. El exceso se disfraza de libertad, y la carencia voluntaria se percibe como privación innecesaria. El justo medio, en cambio, no promete intensidad constante ni satisfacción inmediata. Promete algo menos visible, pero más estable, coherencia interior. Practicar el justo medio exige detenerse antes de actuar. Exige preguntarse no solo qué se desea, sino qué conviene. Esta pausa es, en sí misma, una forma de resistencia. Resistir no significa rechazar el mundo, sino no permitir que el mundo determine por completo el ritmo de la vida interior. Aristóteles veía en esta práctica una forma de autogobierno. Quien es capaz de regularse no necesita ser regulado desde fuera. Quien reconoce sus propios límites no vive en conflicto con ellos. En este sentido, el justo medio no es una restricción, sino una fuente de libertad profunda. La abundancia tiende a erosionar esta capacidad. Cuando todo está disponible, la disciplina parece innecesaria. Sin embargo, es precisamente en ese contexto donde la disciplina adquiere mayor valor. No como imposición, sino como elección consciente de orden frente al caos silencioso del exceso. El justo medio no elimina el placer ni la comodidad. Los integra en una estructura más amplia. Permite disfrutar sin perderse, tener sin depender, experimentar sin disolverse. Es una forma de habitar el mundo sin ser absorbido por él. Esta práctica no produce resultados inmediatos ni visibles. No ofrece reconocimiento externo ni promesas espectaculares. Su efecto es gradual y profundo. Fortalece la claridad, estabiliza el deseo y devuelve a la persona una sensación de dirección que no depende de estímulos constantes. Aristóteles sabía que este equilibrio no se alcanza una vez y para siempre. Es un ejercicio continuo. Cada situación exige una nueva evaluación. Cada elección es una oportunidad para afinar la medida interior. En este sentido, el justo medio no es una meta, sino una forma de vivir. En un entorno que empuja constantemente hacia el exceso, elegir el justo medio es un acto silencioso de soberanía.
no se proclama, no se exhibe, se practica. Y en esa práctica, el individuo recupera algo esencial, la capacidad de sostenerse a sí mismo sin depender de lo que abunda afuera. Aristóteles entendía que toda vida humana necesita una orientación. No basta con existir ni con experimentar placer. La vida buena, para él, es aquella que se dirige hacia un fin que da coherencia a las acciones. Sin este fin, los actos se dispersan y el sentido se diluye, incluso cuando las condiciones externas son favorables. La abundancia, cuando no está integrada en una visión clara del bien, tiende a erosionar esta orientación. Al multiplicar las posibilidades, debilita la continuidad. La persona comienza muchas cosas, pero concluye pocas. Se mueve constantemente, pero sin dirección estable. La actividad reemplaza al propósito. En este contexto, el sentido no se pierde de manera abrupta. Se desvanece lentamente. La vida sigue llena de estímulos, de ocupaciones, de entretenimiento. Sin embargo, debajo de esta superficie activa, aparece una sensación persistente de vacío. No un vacío inmediato, sino una falta de profundidad que se hace evidente en los momentos de quietud. Aristóteles observaba que el ser humano necesita percibir que sus acciones contribuyen a algo más amplio que la satisfacción momentánea. Cuando esta percepción desaparece, la vida se fragmenta. Cada experiencia queda aislada, sin continuidad ni significado duradero. La abundancia constante favorece esta fragmentación. Al ofrecer siempre algo nuevo, interrumpe el proceso de integración interior. No hay tiempo para asimilar, para comprender, para transformar la experiencia en sabiduría. Todo se consume rápidamente y se reemplaza antes de poder dejar huella. En este estado, el individuo puede sentirse ocupado, pero no comprometido. Puede estar estimulado, pero no involucrado. El sentido exige permanencia. Exige repetición consciente. Exige la disposición a permanecer en una tarea incluso cuando pierde novedad. La abundancia, al ofrecer alternativas constantes, debilita esta disposición. Aristóteles entendía que el sentido no se descubre de una vez. Se construye. Se construye a través de acciones que se alinean con valores estables. Cuando estos valores se relativizan o se subordinan al placer inmediato, el sentido pierde su anclaje. La pérdida de sentido no siempre se manifiesta como tristeza. A menudo aparece como indiferencia. Como una sensación de que nada es realmente importante. Esta indiferencia es más peligrosa que el sufrimiento, porque no impulsa al cambio. Simplemente anestesia la conciencia. En un mundo de abundancia, esta anestesia se vuelve común. El individuo no sufre por falta de opciones, sino por exceso de ellas. No por carencia de estímulos, sino por saturación. El ruido constante impide escuchar la pregunta fundamental, ¿hacia dónde se dirige la vida? Aristóteles proponía recuperar esta pregunta como un acto de responsabilidad interior. No para encontrar una respuesta inmediata, sino para restablecer una relación consciente con el propio camino. El sentido, para él, no es algo que se recibe, sino algo que se cultiva a lo largo del tiempo. Este capítulo invita a observar cómo la abundancia puede estar llenando el espacio que antes ocupaba el sentido. Y a reconocer que, sin una orientación clara, incluso la vida más cómoda puede volverse extrañamente vacía. Aristóteles comprendía que el deseo no es un enemigo que deba ser eliminado, sino una fuerza que necesita ser educada. El problema no es desear, sino no saber qué desear ni en qué medida hacerlo. Cuando el deseo carece de orientación, se vuelve errático, insaciable y fácilmente manipulable. Para él, la vida ética no consistía en reprimir los impulsos,
sino en ordenarlos. El deseo, cuando es guiado por la razón, puede convertirse en un aliado del desarrollo humano. Pero cuando se deja a sí mismo, tiende a multiplicarse sin dirección, buscando satisfacción inmediata sin considerar consecuencias ni coherencia interior. La abundancia dificulta esta educación. Cuando los objetos del deseo están siempre disponibles, el aprendizaje se interrumpe. No hay espera, no hay tensión, no hay espacio para que el deseo madure. Se satisface antes de comprenderse. Y un deseo satisfecho sin comprensión no enseña nada. Aristóteles observaba que el deseo educado es capaz de postergarse. No porque se le prohíba, sino porque reconoce un bien mayor. Esta capacidad de postergación es una forma de inteligencia práctica. Permite al individuo elegir no solo lo que agrada ahora, sino lo que construye a largo plazo. En contextos de abundancia, esta inteligencia se debilita. El deseo se acostumbra a ser atendido de inmediato. La frustración se vuelve intolerable. Cualquier obstáculo se percibe como una injusticia, no como una oportunidad de fortalecimiento. Así, el deseo pierde profundidad y se vuelve superficial. La educación del deseo requiere repetición consciente. Requiere experiencia, error y reflexión. No se logra a través de discursos abstractos, sino mediante hábitos sostenidos. Aristóteles insistía en que solo deseamos correctamente aquello que hemos aprendido a valorar con el tiempo. Cuando esta educación falta, el deseo se fragmenta. Aparece y desaparece con rapidez. Nada se desea lo suficiente como para sostener el esfuerzo necesario para alcanzarlo. La vida se llena de impulsos breves y proyectos inconclusos. El deseo, en lugar de orientar, dispersa. Aristóteles veía en esta dispersión una fuente de inestabilidad interior. El individuo no sabe qué quiere porque nunca ha permanecido el tiempo suficiente con un deseo como para conocerlo realmente. Todo se confunde. Todo parece igualmente atractivo y, al mismo tiempo, igualmente vacío. Educar el deseo implica aprender a decir no. No como negación sistemática, sino como afirmación de algo más profundo. Cada renuncia consciente fortalece la capacidad de elegir. Cada espera voluntaria refina la sensibilidad. El deseo educado no desaparece, se vuelve más preciso. En este proceso, la razón no actúa como un tirano que reprime, sino como un guía que orienta. Aristóteles entendía que cuando razón y deseo trabajan juntos, la vida adquiere coherencia. Las acciones se alinean. El individuo deja de sentirse dividido. La abundancia no impide esta educación, pero la vuelve más exigente. Requiere una atención constante, una vigilancia interior que no todos están dispuestos a ejercer. Sin embargo, para Aristóteles, esta tarea es esencial si se quiere preservar la libertad interior en medio de un entorno saturado. Este capítulo no propone eliminar el deseo, sino devolverle profundidad. Recordar que no todo lo que se presenta merece ser deseado, y que aprender a desear bien es una de las formas más altas de sabiduría práctica. Aristóteles no proponía una vida de renuncia absoluta ni de aislamiento del mundo. Su advertencia no era contra la abundancia en sí, sino contra el olvido de aquello que no puede acumularse. Para él, la verdadera riqueza no se mide por lo que se posee, sino por la calidad de la relación que se mantiene con lo que se tiene. La abundancia exterior, cuando no está acompañada de orden interior, tiende a dispersar. Pero cuando el interior está gobernado, la abundancia deja de ser una amenaza y se convierte en un recurso. El problema no es tener mucho, sino no saber qué hacer con ello. Aristóteles entendía que la vida buena comienza en el interior. En la capacidad de discernir, de elegir con conciencia,
de sostener una dirección incluso cuando el entorno empuja en múltiples sentidos. Esta capacidad no depende de las circunstancias externas. Se cultiva a través del hábito, la reflexión y la práctica constante del autogobierno. Recuperar la abundancia interior implica restablecer una jerarquía. Colocar la razón al servicio de la vida plena, y no al servicio del impulso inmediato. Implica reconocer que no todo lo disponible es necesario, y que no todo lo necesario se encuentra afuera. Cuando esta jerarquía se pierde, la persona busca llenar con objetos, experiencias o estímulos aquello que solo puede construirse desde dentro. La abundancia exterior se convierte entonces en un intento de compensación. Se acumula para evitar el silencio. Se consume para no confrontar el vacío. Aristóteles proponía una alternativa más exigente, pero más estable. Volver a preguntarse por el fin de la vida. No como una cuestión abstracta, sino como una orientación práctica. ¿Qué tipo de persona se está formando a través de las elecciones cotidianas? ¿Qué hábitos se están fortaleciendo? ¿Qué deseos se están alimentando? Estas preguntas no ofrecen respuestas inmediatas, pero reordenan la atención. Devuelven al individuo la responsabilidad sobre su propia vida. En este sentido, recuperar la abundancia interior no es un acto pasivo. Es una decisión que se renueva cada día. La abundancia interior se manifiesta como claridad. Claridad para reconocer límites. Claridad para disfrutar sin depender. Claridad para elegir sin dispersarse. No produce euforia constante, pero sí una estabilidad profunda que no necesita estímulos permanentes. En este estado, la abundancia exterior pierde su poder de dominación. Puede disfrutarse, utilizarse o incluso dejarse pasar sin que la identidad se vea amenazada. El individuo ya no se define por lo que posee ni por lo que consume, sino por la coherencia de su vida interior. Aristóteles sabía que esta forma de vivir no es la más visible ni la más celebrada. No genera espectáculo. No promete resultados inmediatos. Pero ofrece algo más duradero, una relación consciente con uno mismo y con el mundo. Este recorrido no pretende ofrecer conclusiones cerradas. Solo invita a una pausa. A observar si, en medio de tanto tener, algo esencial ha quedado relegado. Y a recordar que la abundancia más difícil de perder es aquella que no depende de lo externo. Cuando el exterior se aquieta, cuando el ruido disminuye, cuando el deseo se ordena, la abundancia interior se hace perceptible. Y es allí, en ese silencio gobernado, donde la advertencia de Aristóteles deja de ser una idea antigua y se convierte en una guía viva.